Saludos con esta sintonía, ya la habéis reconocido, supongo, y si no la habéis reconocido, muy mal, eso es que acabáis de llegar. Bueno, no importa, acabáis de llegar y os vais a quedar, porque hablamos en este programa de Átomos y Bits sobre ciencia y de tecnología, sobre todas las últimas novedades que se van produciendo a lo largo de los últimos días. Bueno, todas las novedades que nos caben en el programa. Sí, ya sabemos que es muy corto, que debería durar 3 horas y media aproximadamente el programa, pero el tiempo que disponemos es el tiempo que disponemos y vamos a aprovecharlo y vamos a utilizarlo y vamos a resumir todas las informaciones que podamos de la manera pues más atractiva posible para que vosotros y nosotros también, porque a nosotros también nos gustan mucho estos temas, podamos disfrutar de esta información. La que nos trae José Manuel Nieves, que enseguida le vamos a saludar en un programa cuyo control técnico, cuya realización está en manos de Esteban Novillo, y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro Palomay. Don José Manuel, ¿cómo estamos esta semana, señor? Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Aquí cargadito de novedades. Hoy no sé si tienes una vela, tienes una linterna, tienes un foco, ¿qué es lo que tienes? Pero me han dicho que por la noche se nos ve mucho por ahí fuera en el espacio. Ya lo creo, tengo una vela LED. Una vela LED, vaya, que es china, ¿no? Por lo menos. Es que ahora hasta las velas las tienes que enchufar, ¿no? Sí, bueno, sí, no te rías, que hay un montón de velas sobre eso. Te lo digo en serio, me regalaron una, que es una vela, pero con que en lugar de llama tiene una luz LED y un cablecito de USB para enchufarlo al ordenador y que te alumbre en las noches de creación literaria. ¿Y, O sea y que da luz o da luz de vela? da una luz como tenue, claro, no da una luz eléctrica grande, es como una vela, como si te entiendes una vela. Lo que pasa es que eso es poco romántico. Una vela de verdad se puede apagar y entonces sientes un escalofrío y una presencia a tus espaldas, pero una vela de esas no se te apaga así, ¿no? Y el olorcillo a la cera que Claro. es tan... Bueno, en fin, vamos a ello. Sí, vamos. Que cada vez tenemos más luz, es verdad. Sabemos que desde el espacio la Tierra es esa canica azul que han hecho famosas cientos de fotografías desde ahí arriba, pero por la noche ya no es como era antes. Hasta hace muy poco era como una esfera negra, oscura, pues en la que había tenues luces, que era donde, sobre todo en las grandes ciudades, que brillaban como focos de civilización, ¿no? Bueno, pues esas luces se han ido extendiendo, ya no solamente son en las grandes ciudades, en la Tierra de noche se ha convertido en una especie de faro, y un estudio recién publicado en Nature dice que ese faro se hace cada vez más potente. Concretamente, se hace un 2% más brillante cada año que pasa. Ahí va. Claro, ¿y por qué ha sido esto? Bueno, pues es que a medida que avanza la tecnología, hemos ido iluminando calles, monumentos, etcétera, cada vez más eficientemente. Y con bombillas como las luces LED con las que empezábamos, que son mucho más baratas y que entonces te permiten iluminar zonas por nada de dinero que antes no las iluminabas porque era muy caro. Uh-huh. Es decir, gracias a este nuevo tipo de iluminación, en lugar de frenar esta extinción progresiva de la noche, fíjate qué expresión, ¿no? Sí. Porque eso es lo que estamos haciendo, extinguir la noche con todas sus consecuencias, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es hacer unas noches cada vez más brillantes. Este estudio que ha sido hecho por investigadores alemanes, lo que han hecho ha sido ver con un nivel de detalle sin precedentes datos de 8 años recogidos noche tras noche por satélite entre 2014 y 2022. Y en estos 8 años han comprobado que el resplandor nocturno general en la Tierra ha subido un 16%. Divides 16 por 8 y es un 2% al año, que es lo que te he dicho antes. Claro. Pero eso no quiere decir que la iluminación aumente en todas partes. También hay zonas donde disminuye, ¿vale? Pero en las zonas donde se disminuye se compensan con otras zonas en las que ha aumentado más. De hecho, las regiones donde ha aumentado más tenemos incrementos de un 34%. Frente al 18% de las emisiones que disminuyen. ¿Son ciudades? Al final son regiones, son áreas, es decir, áreas en las cuales hay ciudades, pero ya no solo ciudades.
Entonces, claro, 34% que disminuye menos 18 que baja, pues te queda un 16% neto, que es lo que te he dicho, ¿no? Sí. Entonces, esto ya estaba predicho hace unos años, ¿no? Por los propios autores, ¿no? En 2017 o así. Y ya avisaron sobre el efecto rebote de la transición hacia la tecnología LED. Claro, la tecnología LED se pensó para reducir el consumo y ahorrar dinero, ¿no? Sí. Pero claro, al hacer tan barato el costo, resulta que todos empezaron, no solamente los ayuntamientos, también los ciudadanos, empezaron a iluminar a lo bestia zonas que normalmente habían estado oscuras. Y me refiero no solamente a calles, plazas y monumentos, sino a propias casas particulares, jardines de particulares, ¿no? Gente que vive en los pueblos, que los pueblos eran zonas más oscuras y que ahora están profusamente iluminadas, ¿no? Bueno, A y ver, ahora te venden hasta luces para tener encendidas constantemente o en la cocina o en sí, los sí, sí, pasillos sí, de la casa. Dices, sí, ¿pero sí, para sí, qué? sí. Sí, 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 sí. Claro, ¿dónde se ha observado un mayor incremento? Pues en las potencias que se están expandiendo, cuyas ciudades se están expandiendo ahora a lo bestia, China e India, ¿no? Sí. Que han multiplicado su iluminación muy rápidamente. Y por otro lado, donde está disminuyendo, pero menos, está Europa. Fíjate, en Europa las caídas de las emisiones son de un 4%. Ya. O sea, Europa baja en iluminación. Y en Francia, que es el país que más, la reducción de la iluminación del cielo francés ha sido de un 33%. Pues es ¿Y eso mucho. por qué? Claro, pero ¿por qué? Pues porque han tenido una política de ahorro energético que obliga a apagar escaparates, farolas, luces de monumentos, etcétera, de noche, de madrugada. Y Mm. esa legislación ha tenido un efecto muy positivo en ese sentido, ¿no? Otras caídas son inevitables y trágicas, pues imagínate el apagón de Ucrania después de la invasión rusa, ¿no? Sí. No hay... Y luego hay otros lugares como Alemania donde hay un equilibrio, ¿no? Porque en la propia Alemania hay regiones que en estos 8 años del estudio se han iluminado más y otras menos, que al final se quedaban más o menos como estaba, ¿no? Lo cual nos lleva, o llevó a estos investigadores una pregunta. ¿De verdad los cielos europeos son más oscuros ahora que hace 8 años? Bueno, pues la conclusión es que no. Fíjate, a pesar de estos datos. ¿Y por qué? Pues porque todos los datos que se utilizan para estas cosas podrían estar viciados, porque todos vienen de un instrumento que es el VIR, que es Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, que está en satélites de la NOAA, en norteamericanos, y que barren el globo todos los días entre la 1 y las 4 de la madrugada. ¿Qué problema tienen? Que los sensores de estos satélites no miden bien, son ciegos a las longitudes de onda corta, como por ejemplo la luz azul. Y resulta que las luces LED son blancas, son muy ricas en azul, con lo cual el satélite no las detecta y erróneamente lo que está detectando es una disminución de luz. Entonces no está disminuyendo, las zonas donde están disminuyendo no está disminuyendo tanto como realmente nos dicen. Claro, esas son las cifras oficiales, claro. Lo que han hecho en este estudio es aplicar un salto tecnológico importante, ¿no? Han utilizado una inmensa cantidad y calidad de la información. Es decir, hasta ahora no se había realizado ningún análisis global usando datos de máxima resolución, cosa que han hecho estos. Y las cifras que te he dado son de este, ¿no? De Sí. este, de este, de este trabajo y de este trabajo último que ha sido novedoso. Fíjate que han tenido en cuenta hasta un efecto que tiene en cuenta el ángulo con el que el satélite observa. Claro, tú imagínate que estás mirando una ciudad llena de rascacielos desde un avión. Mm. Si vuelas justo por encima, las fachadas, las calles estrechas, las torres canalizan el brillo hacia arriba. Y entonces tienes como un haz de una linterna que sale hacia arriba y tú lo ves. Y el centro urbano parece muy iluminado. Pero si la ves desde lejos, esa misma ciudad en oblicuo, en ángulo, pues el centro queda oculto. Y lo que resplandece son los barrios residenciales de la periferia, cuya luz te llega horizontalmente a través de las calles longitudinalmente, no verticalmente. Ya. O sea, son dos efectos que falsean los datos, ¿no? Bueno, pues hasta esas correcciones de perspectiva han tenido en cuenta estos investigadores para que sus datos sean fidedignos, ¿no? Y todo esto se va a aplicar a nuevos satélites ya equipados con tecnologías
que no tienen estos defectos y estos vicios que van a ser lanzados próximamente, ¿no? ¿Qué tiene esto de malo? Pues la consecuencia de tener cada vez más luz de noche son muchas, ¿no? O sea, aparte de que pierdes la visión del cielo, eh, 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 esta luz artificial consume un montón de electricidad por la noche. Y la contaminación lumínica daña los ecosistemas porque altera los ritmos circadianos tanto del ser humano como de un montón de especies que dependen de la alternancia luz-noche para vivir. Vuelve locos a los insectos, a Sí. las aves, desorienta a las aves migratorias, en fin, un desastre, ¿no? Y Sobre todo por en lo que recuerda. en el caso humano, cada vez hay más gente con problemas de sueño y de descanso. Y yo no sé Claro, si tiene porque que ver con tienes, eso o sea, también. los ritmos circadianos están regulados, entre otras cosas, por los periodos de luz y oscuridad. Mm. Y si tú te sometes en los periodos de oscuridad a luz continuamente, cosa que haces mientras estás en tu casa, mientras estás viendo la tele, que te acuestas viendo la tele incluso desde el propio dormitorio, mientras estás en la cama, en vez de estar a oscuras, que es lo que el cuerpo te pediría para poder conciliar el sueño, pues todo eso va en desajustes, ¿no? Cada vez más. Mm. No sé si tiene solución eso, ¿eh? En un momento dado. Porque Pues cada yo vez nos creo que gusta más más, la luz eléctrica. sí, 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 es verdad. Pues bueno, hemos perdido, o sea, ya no se ve la Vía Láctea, más Ya. que te tienes que ir al desierto de no sé qué o a un pico alto y a kilómetros de cualquier pueblo para poder ver un cielo estrellado de verdad, ¿no? Ujú. Es una pena, pero es así. Bueno. Bueno, veremos a ver si esa reducción se puede ser posible de alguna manera, aunque sea a nivel individual, que cada uno pueda Yo trabajar en el tema. pienso como tú, no soy Mm. nada optimista con esto. Hablemos de otro asunto que tenemos encima de la mesa. Hablemos de los neandertales, esos primos nuestros, sobre los que hemos conocido algunos detalles interesantes en los últimos años y seguimos conociéndolos porque siguen siendo fuente de sorpresas. Una de ellas, bueno, que eran sus bebés eran mucho más bebés que los nuestros, crecían mucho más rápido que los sapiens. A pesar de eso se extinguieron, pero mira, Muy, iban muy mejor que nosotros. curioso, ¿Sí? muy Cuéntanos. curioso hasta qué grado de conocimiento podemos llegar, ¿no? Con la investigación. Te explico. Sí. Sabemos muchas cosas de los neandertales, pero sabemos muy pocas, hemos aprendido muy poco sobre cómo eran sus infancias, es decir, cómo eran al nacer, qué limitaciones tenían con respecto a un bebé humano moderno. ¿Eran más hábiles, menos hábiles? O sea, tú sabes que muchos animales, la mayoría de los mamíferos, según nacen, se ponen de pie y ala, a corretear. Sí. Bueno, el ser humano no. El ser humano, como tiene un cerebro que necesita un cerebro más grande, está obligado por el canal del parto. Es decir, el cerebro es lo grande que puede ser para caber por el canal del parto al nacer. Esto significa que nacemos incompletos y que en lugar de horas, para estar hechos del todo necesitamos años. Es decir, nacemos a medio hacer. Y hay quien Por esto, necesita ¿no? decenios, ¿eh? Y hay quien no lo consigue nunca. Pero bueno. Bueno, pues entonces sabemos que los neandertales reinaron en toda Eurasia durante cientos de miles de años, que se enfrentaron a todo tipo de climas, que superaron varias glaciaciones, que dominaron todo el entorno natural miles y miles y miles de años antes de que nuestra especie llegara, pero al final efectivamente se extinguieron, ¿no? Pero sabemos muy poco de su infancia. Y eso es justamente en lo que se ha centrado un nuevo estudio, ¿no? Que se ha centrado en cómo eran los primeros años de vida de los neandertales, de esa otra especie inteligente que compartió Europa con nosotros hasta que desapareció, ¿no? Y la conclusión es esa, que los bebés neandertales experimentaban un desarrollo físico mucho más acelerado y a la misma edad biológica, es decir, a la misma edad que los nuestros, hacían que los bebés humanos parecieran enanitos, ¿no? Pero ojo, porque esto es solamente un periodo, es muy, es muy increíble, verás. ¿Qué hicieron? Consiguieron, han analizado los restos fósiles de un bebé que se le conoce como Amur 7, que vivió entre hace 51 y 56 mil años.
Parto de la base de que encontrar restos de niños de esa época es un reto gigantesco, porque los huesos son muy frágiles, no solidifican, no fosilizan bien y prácticamente no hay, ¿no? O sea, no soportan el paso de los milenios como los huesos adultos, ¿no? ¿Dónde encontraron estos? En Israel. En Lo Israel. encontraron, lo encontraron hace tiempo ya, en 1992, en una cueva que tiene el mismo nombre, la cueva de Amud, que está en la costa occidental del mar de Galilea, ¿no? Ajá. Y es un auténtico tesoro. Bueno, pues ahí es donde, con eso es con lo que han estudiado, ¿no? Entonces, claro, es imposible decir lo avanzados que estaban estos bebés en cuanto a comportamiento. No lo sabemos, ¿no? No sabemos si empezaban a caminar en un momento diferente al que lo hacen los humanos modernos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, después de este análisis, que han sido 111 los huesos, este análisis de 111, es que los bebés neandertales eran grandes y robustos, mucho más que los nuestros, durante una época muy concreta. ¿Qué sucede? Que lo que hicieron fue examinar los dientes del bebé. ¿Y por qué los dientes? Pues porque los dientes siempre crecen al mismo ritmo. No hay, no hay aceleración en el crecimiento de los dientes con respecto al humano, ¿no? Sí hay aceleración en el resto del cuerpo y sobre todo en el tamaño del cerebro. Entonces, esto reveló que un bebé que, si tú lo ves, parece el de un niño de 2 años que ya camina y todo, pues los dientes revelaron que en realidad tenía 6 meses. Anda. Claro, pero claro, en cuanto a los dientes, ya te digo, porque cuando me dieron la longitud de los huesos y el tamaño del cerebro y todo eso, se dieron cuenta de que era equivalente a un niño humano de un año un humano moderno de 1 año y medio o 2, ¿no? Eh, claro, imagínate ese bebé de 6 meses, ¿no? Tenerlo en brazos, ¿no? Bueno, Tenías que ser pues neandertal para tenerlo en brazos. claro, otra cosa que comprobaron que podría ser que este fósil en concreto, este Amud 7, tuviera algún tipo de malformación o alguna patología de crecimiento. Bueno, pues no. Se dieron cuenta de que al intentar encajar estos marcadores de desarrollo en la línea de crecimiento de Homo sapiens, la nuestra, pues no funcionaba. Pero sí que funcionaba con restos aislados de otros 2 bebés neandertales que ya se habían estudiado previamente, que son un niño de 2 años en Siria y otro de 3 años en Francia. Ujú. Es decir, exactamente vieron el mismo patrón de crecimiento en los 3 bebés neandertales diferentes. Es decir, no era un accidente, no era que ese en concreto tuviera una malformación, era una cosa de la especie, ¿no? Es decir, los investigadores identificaron 3 etapas de crecimiento muy distintas en los pequeños neandertales. Fíjate, en la primera etapa, los dientes de los recién nacidos de Neandertal se desarrollan en perfecta sincronía con el resto del cuerpo, exactamente igual que los de Homo sapiens. Sí. Pero después, cuando llegan a la etapa de bebés y niños pequeños, que es donde está este Amud 7, hay un brusco aumento del crecimiento del cuerpo y del cerebro. Los dientes siguen creciendo al mismo ritmo, pero el cuerpo y el cerebro se dispara, se dispara. Y eso se termina a una edad de unos 7 años, donde las cosas se vuelven a equiparar y ya el desarrollo es igual al de niños de nuestra especie. Es decir, que el acelerón se produce en el tamaño de los huesos, los huesos del cuerpo y en el tamaño del cerebro entre los 2 y los 7 años. Ujú. Mientras que los humanos tienen siempre va acompasado el crecimiento del cuerpo y del cerebro con el crecimiento de los dientes. Bueno, pues los neandertales en esa franja de edad, el crecimiento del cuerpo deja atrás al de los dientes, que siguen creciendo al mismo ritmo, por eso se sabe su edad real, aunque aparenten más, pero el cuerpo se dispara. Y esto, claro, ¿por qué? ¿Por qué es? Pues evidentemente es una estrategia de supervivencia. Tú fíjate la naturaleza lo que hace, ¿no? Este desarrollo acelerado, ya que no lo puedes hacer por el tamaño del cerebro y el canal del parto que te explicaba antes, dentro de la madre durante la gestación, pues lo haces fuera. Es decir, el bebé nace,
empieza su desarrollo y cuando llega a un punto de unos poquitos meses, su crecimiento, ¡boom!, se dispara. Crece mucho más deprisa, se hace autosuficiente mucho más rápido que un bebé actual, que un bebé humano. Claro, además Y es que cuando no, llega, al no tener biberones, lógicamente necesitaban comer sólido antes y por claro, eso y los cuando llega dientes... a una edad en la que ya es más autosuficiente, pues eso, los 7 años más o Sí, menos, entonces ese ritmo vuelve a frenarse y se vuelve a equiparar con un ritmo normal de crecimiento de humanos modernos, ¿no? Claro, esto implica otra cosa. También ten en cuenta que hay una regla termodinámica, ¿no? Los cuerpos más pequeños pierden el calor mucho más rápido que los grandes. Y estamos hablando de unos bebés que nacían en unos periodos en los que había una glaciación tremenda en este mundo, ¿no? sí. Así que crecer rápidamente era una especie de truco de la naturaleza para, para que las crías humanas fueran menos vulnerables al frío, Mm. entre otras cosas, ¿no? Y claro, al llegar a la edad adulta, los neandertales ya no eran más altos que los sapiens, al revés, eran incluso más bajitos. Porque ya te digo que a partir de los 7 años ya se equiparaban, ¿no? Los niveles de crecimiento ya se equiparan. Y fíjate qué truco, es decir, acelerar el crecimiento durante unos años en la etapa de bebé, nada más. De la antigüedad de los neandertales a la modernidad de la tecnología, hoy vamos a hablar de un cacharrito muy especial, el Dyson Clean and Wash Hygiene, que casi, dicho así, parece que casi que La estaba leche, incluido en el Artemis, ¿no? parece la leche. Pero que es una fregona robótica, básicamente. Es una Toda fregona hipervitaminada, sí. hipervitaminada. Bueno, tú Cuéntanos. sabes que la fregona era un invento español. Sí, 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 sí. Además, una de Bueno, las grandes contribuciones junto con el chupachus. sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y las tiritas para negros. Vale. Que, Vamos entonces con la pero fregona, venga. es verdad, me da una tontería, porque hasta hace relativamente poco del siglo pasado, los negros tenían que ponerse una tirita blanca, que es como ponerte una diana. Mira cómo se ve. A nadie se le ocurrió, hasta que se le ocurrió a un señor, hacerlas del mismo tono de piel de ellos. Para que veas lo que es la, Bueno, en la, fin, la bueno, creatividad española. multimillonario, ¿eh? Este señor. Sí. Bueno, estamos El a de las mediados de los tiritas. 50. Sí, 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 el de las tiritas. Multimillonario. Multi- Pues a ver, cualquier persona negra prefiere comprarse tiritas de su color de piel. si es que al final el dinero está en las cosas Vamos a ver. más simples, macho. Es que es el perogrullo, vamos. Bueno, ¿A ti te gustaría ponerte una tirita de color negro en la piel? yo prefiero una así de La- colorines. las tiritas no, las tiritas normalmente son color piel. Sí, sí, color carne, sí. ¿Y por qué tiene que ser color piel blanca? Claro. Bueno, color piel rosa más bien. Lo Pero mismo bueno. estamos a tiempo para hacer las amarillas y forrarnos en Asia. Todo es posible, todo es posible. Oye, que se Bueno, en nos acaba fin. el tiempo y tenemos que hablar de la fregona. A ver, a Venga. ver, a ver. Años 50. Un ingeniero aeronáutico, oficial del Ejército del Aire, Manuel Jalón, estaba en Estados Unidos y vio que allí los hangares de los aviones se limpiaban pues, con un sistema de rodillos y mopas planas que obligaba a la gente a ponerse de rodillas. Se fregaba de rodillas, todo el mundo fregaba de rodillas, especialmente las mujeres. Y Sí, cuando volvió a España, pues se le ocurrió poner un palo unido a unas tiras de algodón junto a un cubo y cambió la limpieza para siempre. Vale. Pues hoy, una empresa que se llama Dyson ha aplicado la tecnología espacial para rediseñar por completo eso y hacer esta que has dicho, Dyson Clean Wash and Hygiene, ¿no? Que es un dispositivo que tiene muchas ventajas, que es increíblemente sofisticado, pero ¿tú crees que sustituye la fregona o no? Te voy a decir cómo es. Te voy a sí. decir cómo es. A ver, materiales, vamos, está hecha de policarbonato, súper elegante, mezcla colores azul con cobre, es una máquina que tiene una estética típica de Dyson, ¿no? Sí. Se ve premium nada más mirarla, ¿no? Te dan ganas de colocarla en el salón como adorno, ¿no? No sé más que pausarla, Vale. ¿no?
Pero claro, el peso. Bueno, pues el peso es de unos 3,8 kilos, que claro, es más pesada que una fregona, pero ese peso se puede incrementar hasta los 4 kilos y pico cuando los depósitos de líquidos están llenos. Ahora te explico, ¿no? Pero claro, es tan maniobrable, yo la he probado, es tan maniobrable, no cuesta nada empujarla, porque los ingenieros han logrado un formato articulado que lo puedes aplanar hasta que solamente tiene 113 milímetros de alto, y eso te permite meterlo debajo de un sofá, debajo de una cama, debajo de un mueble bajo, y mientras sigue limpiando, ¿no? Ujú. Y lo más, bueno, lo principal tecnológicamente y que diferencia a otros productos parecidos es que este producto, esta Clean and Wash higiene, no tiene succión, es decir, no aspira. Otras aspiradoras en seco o en húmedo funcionan por succión. Bueno, Sí. pues esta no es ni en seco ni en húmedo, sino que hace las dos cosas y prescinde de la succión. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, claro, tú piensa en una fregona que tenga un filtro, que tenga filtros y que succione. ¿Qué Sí. pasa? Que los filtros se convierten en una porquería que acumula un montón de humedad, de suciedad. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para bacterias, ¿no? Sí. Para malos olores. Bueno, pues Dyson no pone filtros y por lo tanto no hay olores. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues la limpieza se hace con un rodillo híbrido de microfibra muy absorbente. Esa microfibra tiene 84.000 filamentos por centímetro cuadrado Caramba. y 1.400 cerdas de nylon integradas, ¿no? Ese rodillo gira a 250 revoluciones por minuto y se hidrata constantemente a través de un sistema de 12 puntos de inyección que siempre le están inyectando agua limpia, que la tenemos en un depósito. Es decir, a medida que ese rodillo gira sobre una superficie, de una sola pasada recoge tanto el polvo que pueda haber como residuos más gordos, yo que sé, cereales que se te hayan caído, tierra, otro tipo de suciedades, ¿no? Líquidos que se han derramado, pelos, que tiene hasta un peine interno que los desenreda. ¡Ah! No me lo puedo Y lo, ma- creer. y lo más, i- claro, y lo más ingenioso es que a medida que va absorbiendo todo esto con una simple pasada, mecánicamente separa en el propio cabezal lo que es sólido y el agua sucia, que se dividen y se almacenan en dos compartimentos que están justamente abajo, al lado del rodillo. Pero Es decir, no circulan. entonces es muy grande, ¿no? O sea, para tener todo eso. No, 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 que va, que va, que va. Se parece en tamaño a una aspiradora de estas de manos que hay ahora, que sin cables. Sí. No, no es más grande, no es más grande que eso. Bueno, entonces, claro, ¿esto qué evita? Pues que el agua sucia esté circulando por las tuberías y genere atascos o que no funcione bien, ¿no? Y claro, otro de los puntos fuertes, esto tiene una estación de carga, porque es un dispositivo eléctrico, porque tiene un motor eléctrico, pues cuando tú, después de una limpieza, lo colocas en la estación de carga, ¿qué es lo que hace? Pues no tienes que lavar a mano el rodillo porque se autolava en la estación de carga. Es decir, después de fregar tenemos el rodillo empapado y con agua sucia además, de todo lo que has fregado. Sí. Bueno, pues la fregona de Dyson evita que tú tengas que limpiar eso, porque nada más colocar la máquina en la base, empieza un ciclo de autolimpieza. El sistema se enjuaga con agua limpia y aplica aire caliente a 85 grados durante unos minutos hasta que se queda absolutamente seco, fresco, limpio y listo para usarse otra vez. Pues Y ahora viene, o sea, fíjate qué maravilla de aparato, sí, ¿no? sí, sí, no, Vale, habría que verlo y funcionando. Tú ahora dices que lo has usado, ¿no? lo he usado y doy fe de que sí. Ahora bien, la gran pregunta, ¿supera a la fregona de toda la vida? A ver, Y yo te voy a decir mi opinión. Me vas a dar un par de minutos para hacerlo. venga. Vamos a ver. Eh, ¿Sí o no? ¿Sí o vamos no? a- A mí no me venga a jugar. ¿Sí o No, no? no, 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 no. Es que en algunas cosas sí y en otras no. Vamos a ver. Por ejemplo, es imbatible en higiene. Claro, no es lo mismo fregar con un cubo y una fregona normal que a medida que vas mojando la fregona para dar más pasadas, pues el suelo que friegas es cada vez con agua más sucia. Sí. Eso está claro. Bueno, pues con Dyson no. Cada centímetro de suelo que limpias se limpia con agua limpia. Es decir, punto para Dyson en cuanto a higiene. Otra ventaja, el ahorro de tiempo, ya que gracias a esto
no tienes que barrer o aspirar antes de fregar, sino que lo haces todo de la misma pasada. Otro punto para Dyson, es decir, que ganas un montón de tiempo. Y además realizas menos esfuerzo físico porque esta fregona se desliza prácticamente sola gracias al rodillo que va tirando de la propia fregona. Lo único que tienes que hacer es acompañarlo. Es decir, no tienes que frotar, ni empujar, ni apretar. Vale. Pero ahora vienen las ventajas de la fregona tradicional. Todavía hay puntos donde la fregona tradicional es imbatible. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes que limpiar en una superficie como una escalera, un zócalo, un rincón? Bueno, pues la aspiradora de Dyson no llega. Es un cabezal sólido, ancho, y no puede introducirse en los recovecos estrechos, ¿no? Otra cosa, si tú tienes un suelo rugoso, pues estos artesanales de los pueblos de piedra o con juntas muy profundas, el rodillo puede dejar charquitos de agua, la fregona no. Es decir, que la de Dyson funciona en un suelo preferiblemente liso para que funcione todo perfectamente, ¿no? Y luego está el tema del mantenimiento. Es verdad que el rodillo se autolimpia, pero siempre hay un momento en que tienes que tener que vaciar manualmente el depósito de agua y el depósito de los residuos sólidos, ¿no? Y luego está, lo último, la dependencia energética. La fregona de toda la vida siempre está lista, pero la de Dyson necesita 4 horas y media para cargarse y te da una autonomía de 70 minutos, ¿no? Bueno, tampoco es mucho, ¿eh? Bueno, ahí está. Y encima te cuesta, que no te lo he dicho, 499 euros. Caramba, ahí ya has tocado el argumento definitivo. Es decir, esto es mucho más que una fregona, ¿no? Es muchísimo más que una fregona, pero si tienes una casa grande, con suelos duros, lisos, con, no sé, parquet, tarima, mármol, etcétera, y si tienes mascotas o tienes niños pequeños que siempre están tirando cosas al suelo o derramando cosas, pues esos 499 euros se amortizan muy rápido en términos de calidad de vida, en términos de tiempo que ahorras y en términos de higiene. Si por el contrario tienes una casa suficientemente pequeña o con suelos irregulares o con muchos recovecos, pues no te compensa. Así que lo que ha hecho ha sido innovar muchísimo y dividir los terrenos en los que es más conveniente tener este aparato y los que sigue siendo más conveniente tener la fregona de toda la vida. Bueno, pues para gustos hay colores, como... ¿Qué te parece? Como sabemos. Nada, me están dando ganas de comprarme 4 o 5 perros. Lo que da de sí una fregona, ¿eh? Ya te digo, la fregona robótica. Podría llevar una de estas en las naves espaciales para limpiar. Entre esto y la Rumba, no sé yo. Yo la estoy probando, ahora mismo la tengo a la vista. Sí. Y oye, yo en cuanto cuelgue contigo, es que vamos, que me voy a limpiar. ¿Le has puesto nombre? No, todavía no. ¿Cómo la llamarías tú? Pues Fregui. Oye, Fregui, ponte. ¿Cómo se llama la diosa germana de la limpieza? Pues ahora me estás poniendo en un brete. Vamos, le llamaría. Oye, pues sí, la diosa del hogar es Frigg. O sea que mira, entre Frigg y Fregui. Pues mira. Ya le hemos puesto nombre. Bueno, mientras nos lo pensamos un poquito, vamos a ir cerrando el programa y emplazándoos a dentro de una semana más que volvamos con Átomos y Bits. José Manuel, gracias por habernos acompañado de nuevo. Por supuesto que sí. José Manuel Nieves lo sabe todo y lo que no sabe lo busca y nos lo cuenta en este programa que habla de ciencia y tecnología cada 7 días, con Esteban Novillo en la realización técnica y con Pedro Pablo May en el micrófono. Saludos y hasta la semana que viene.